¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Hoy nos toca Mateo 20:20. Estefanía, por favor, una ayudita. Aquí en Mateo 20:20 podemos ver. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Irma, por favor. Entonces le acercaron la madre, ¿qué? La madre de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con los hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La luz de ahí prende, por favor, y esta de acá apaga. Prende primero de así. Entonces, antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema anterior. En Mateo 20, 17 al 19 dice, la luz. Dice, subió Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregaron a los gentiles para que le entregarán a los gentiles para que le escarnicen, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Nuevamente Jesucristo les dice lo que va a pasar con él, ¿no? Tranquilo, sereno, salen del camino, le dicen, muchachos, vamos a una reunión, voy a decirles algo, ¿no? Y cuando sale del camino les explica nuevamente qué es lo que le va a pasar. Él no llora, él no se pone melancólico, no se turba, ¿no? Es decir, sabía exactamente cómo iba a suceder absolutamente todo. Y en la primera vez también contó todo eso, ¿no? Porque esta es la segunda vez que les dice a sus discípulos. En la primera vez les cuenta hasta los créditos, es decir, que él venía con sus ángeles, ¿no? ¿No? Que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y le cuenta hasta los créditos de la película, porque realmente pareciera como si le está dando el spoiler de Dios, ¿no? Les cuenta nuevamente la película antes que suceda. Y así sucesivamente, uno puede ver a Jesús con temple, con coraje, con perseverancia, sin miedo a la muerte. Y eso es lo que Jesús demuestra ahí, ¿no? Demuestra ese temple, ese coraje, esa personalidad llena del Espíritu Santo, ¿no? Que no le tiene miedo a la muerte. Entonces ahí podemos entender, comprender, podemos ver que Jesús no le tenía miedo ni a la muerte, ni a los fariseos, ni a los gentiles. A nadie le tenía miedo. En el número 20 dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces después me imagino que los hijos de Zebedeo, al escuchar eso, o también su madre, porque a sus discípulos, todos los que le seguían, ¿no? No solamente a los apóstoles, sino a sus discípulos, se acercó la madre, luego de eso, de haber escuchado esa noticia, esto que era algo que iba a suceder, y en cierta manera le creyeron a Jesús, ¿no? Que iba a suceder eso, o por lo menos creyeron que él se iba a manifestar con poder y que iba a detener todo eso, ¿no? ¿Cómo va a permitir este hombre que para la tempestad ser humillado de esta manera, o que Dios sea humillado de esta manera, ¿no? Capaz simplemente es una manera de probarnos a nosotros, nos está probando, nos está diciendo en parábolas, ¿no? Pudo haber sido muchas cosas, pero la mamá al escuchar, su reacción inmediata es se acerca a Jesús, ¿no? Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La mujer se postra delante de Jesús y le pide algo.
¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que de que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, en su reino de Jesús, que se siente uno, ¿no? En el reino de Dios, que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces estaba pidiendo que ellos sean reconocidos, ¿no? En una mejor posición que los otros apóstoles, que los otros discípulos, ¿no? En una posición de liderazgo, de expectativa, en una posición de superioridad, ¿no? Porque a un rey, en un reino, a un rey, el que se sienta a su derecha y a su izquierda, son personas, es decir, realmente importantes. Y eso es lo que eh, esta mujer entiende, ¿no? Que ya se viene la hora, que ya se viene el día y que tiene que colocar, como toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y esta mujer no es la excepción. Esta mujer agarró y dijo, no, tengo que aprovechar este momento y decirle a Jesús, decirle que coloque a uno de mis hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, qué oportunidad para esta madre que se puestra delante de él y pide lo mejor para sus pequeños, esos pequeños que los vio crecer, los vio jugar, esos pequeños que llevan capaz el rostro de su padre, de su abuelo, de ella, ¿no? Esos pequeños que compartieron caídas, capaz noches de fiebre, muchas alegrías al aprender a leer, a escribir, al venir del colegio, al jugar, capaz eran los mejores jugadores de esa época, ¿no? Entonces, eh, ese vínculo tan fuerte entre madre e hijo, que no lo tiene cualquiera, ¿no? Con respecto a otro niño, tú podrás decir, ah, sí, yo quiero a todos los niños, pero cuando son tus hijos, es decir, es totalmente distinto, es totalmente diferente. La diferencia es abismal. Ahora, no digo que el respeto a los demás niños no exista, ¿no? Alguien que tiene hijos siempre su respeto, su cariño a los otros niños es también importante, pero el cariño a lo tuyo es más profundo, ¿no? Entonces, esta madre, como toda madre, comienza a pedir por sus hijos, ¿no? Que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y el maestro qué le dice? Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Quién se iba a poner a la derecha y a la izquierda de Jesús? Dos delincuentes. Jesús fue crucificado y quién se iba a poner a su derecha y a su izquierda, ¿no? Eran dos delincuentes. Entonces, estaría pidiendo la madre de Jacobo, ¿no? La madre de Zebedeo, hijos de Zebedeo, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo estaría pidiendo que los crucifiquen uno al lado al otro. Por eso Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo, mujer. No sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Jesús está diciendo que iba a ser crucificado y esta mujer quiere que lo pongan a uno a su derecha y a otro a su izquierda en su reino. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios acercado. El reino de Dios no es que recién iba a venir, sino que el reino de Dios se había acercado. Era Jesucristo el reino de Dios. El reino de Dios no consta de paredes, de simplemente una estructura, ¿no? O de ritos. El reino de Dios representa y existe porque Dios está vivo y Dios está ahí. Ahora, si Dios está vivo y Dios está ahí, y Él es el reino de Dios, no existe otra cosa. Entonces, cuando esta mujer pide eso, Jesucristo
Con razón le dice, ¿no? No sabe lo que pedís, mujer, ¿no? Que uno esté a su derecha y otro a su izquierda. No sabía lo que estaba pidiendo esta mujer. En su inocencia, en querer lo mejor para sus hijos, esa mujer estaba condenando a la cruz a sus dos hijos. Si hubiera sabido lo que estaba pidiendo esta mujer, no hubiera hecho esa petición. Entonces, es por eso que ellos tenían en el inconsciente una idea preconcebida de que era algo imposible de que el Cristo pasara semejante humillación, que iba a ser que azotado, iba a ser entregado, iba a ser, como dice ahí, escarnecido, azotado, crucificado, ¿no? Después lo condenarán a muerte los sacerdotes de su pueblo, su misma gente. Entonces, esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo, ni idea tenía lo que le estaba pidiendo que iban a pasar sus hijos, ¿no? Ahora, entonces dice Jesús, no sabéis lo que pedís beber del vaso que yo ha de beber y del bautismo con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y ellos inconscientemente, es decir, ya que mamá está acá, ya que mamá está pidiéndolo, bueno, podemos, dicen, ¿no? Ellos tampoco no eran conscientes de lo que eh, le iba a pasar a Jesús. Ellos no eran conscientes todavía de eso. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquellos para los que está ¿qué? Preparado por mi Padre. Entonces, ¿de que iban a beber el vaso? ¿Iban a beberlo? Por supuesto que sí. ¿De que iban a tomar, no? Dice acá. Dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Entonces, ahí es donde Jesús confirma, pero no el sentarse a su derecha o a su izquierda. Es decir, que ellos iban a entregar su vida, iban a tomarle la misma copa que Jesús tomó y a beber, ¿no? Del mismo bautizo con el que él es bautizado, sumergido en la tierra, que iban a morir, ¿no? Sí, por supuesto, pero, pero no el sentarse a su derecha o a su izquierda. Después que resucitó, él estuvo con ellos, ¿no? Después vino el Espíritu Santo y ellos testificaron y muchos de ellos murieron y tomaron del mismo vaso y bebieron de la misma copa. Entonces tenemos que tener muchas veces el mismo concepto de Cristo, no capaz a la misma forma, crucificado, pero que los discípulos de él van a tomar del mismo vaso y van a tener el mismo bautizo que con él fue bautizado, correcto. Eso sí, el bautismo del arrepentimiento.
el bautismo con el que él fue bautizado, el ser sumergido a la tierra, pero resucitarían, ¿no? Resucitarían igual que Cristo resucitó, van a resucitar. Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, con estos dos hermanos, ¿no? Que vino la mamá a interceder, ¿no? Pero al final eh, Jesús no les aseguró eso, pero sí les aseguró que iban a beber de la misma copa, ¿no? Y ese bautismo también iba a ser el suyo, el mismo bautismo. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, estar a la derecha o a la izquierda en la cruz, no. Eso no. Esa es decisión del Padre. Y cuando oyeron los otros 10 que también querían el lugar, querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, en el reino de Dios, cuando venga el reino, también ellos querían, por eso se enojaron, ¿no? Porque si uno no quiere sentarse ni a la derecha ni a la izquierda, bueno, estará pidiendo su oportunidad, ¿no? Pero ¿por qué se enojan los discípulos? Porque en realidad ellos también querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Quería ser el mayor entre los demás, ¿no? En el reino de Dios, ellos querían ser el mayor entre los demás. Entonces, dice acá, entonces Jesús llamando dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Enseñorearse, ¿qué es? Tener poder, dominio sobre la gente, ¿no? Entonces se enseñorean, los grandes se enseñorean, y cuando un grande se enseñorea, es decir, manda, somete, ¿qué hacían los reyes? Sometían, ¿qué hacían los reyes? Se casaban, agarraban a sus hijas, a sus mujeres, ¿no? Porque eran los reyes, no le podías negar al rey nada, porque si no, entonces los reyes tenían todo el poder y toda la autoridad. Y luego sus súbditos también ejercían cierto poder y cierta autoridad sobre la gente. Es por eso que ellos, de alguna otra manera, pensando, creyendo, imaginando, razonando, que el reino de los cielos iba a ser igual, ¿no? A ver quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, en la policía, ¿no? El general, su oficial de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Sargento, general de división, ¿no? Así sucesivamente hay rangos, ¿no? Hasta llegar al presidente, que es el máximo líder de las Fuerzas Armadas. Y el presidente ordena y todos tienen que obedecer, y obedecen sucesivamente. Entonces, dentro del reino de Dios es al revés. El que quiere ser mayor, perfecto, Jesús le parece espectacular. No dice, no, acá no es que tú quieras ser mayor, ¿no? El que desee ser mayor, a Jesús le parece algo excelente y te recomienda, te dice, te da un mandamiento. ¿Quieres ser mayor? Perfecto, sirve a los demás. ¿Te conviertes en qué? En sirviente
de los demás. Entonces, cuando Dios pone apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿no? ¿Son qué? Son sirvientes de los demás. ¿Por qué? Porque están dentro del reino. Y si ellos ocupan un lugar de preeminencia, ellos son esclavos de la gente. Y no es al revés, que la gente sea esclavo de ellos, no. Eso no es el reino de Jesucristo. Podrá ser cualquier otra imitación de monarquía, el rey de España, el rey de Dinamarca, pero no el reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo es cuando Él pone un líder, pone, es decir, un pastor, un profeta, un apóstol, pone un evangelista, un maestro, se convierte automáticamente, ¿qué? En esclavo del pueblo. Los del pueblo, los que congregan, tienen mayor grado de autoridad. Dice Jesucristo. A ver, dice, ¿no? Mas entre vosotros no sea así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿ya ves? ¿Hacerse qué? Grande, ¿no? Es más grande. ¿Ya quieres hacerte grande? Perfecto. ¿Quieres ser pastor, evangelista, maestro, profeta? ¿Quieres ser grande? Esa grandeza te convierte en qué? En esclavo de los demás. Y cuando Dios llama a uno de estos grandes, lo convierte ¿qué? En esclavo, en sirviente, en siervo, no de solamente de Dios, sino de los demás. ¿Mm? Entonces, ahí dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Vuestro qué? Esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Entonces, tengan mucho cuidado cómo le hablan a sus amos, porque algunas personas, eh, si realmente se cumpliese al pie de la letra o fuera literal que son esclavos, la gente lo mandaría a azotar. La gente realmente lo mandaría a azotar porque estaría faltando el respeto con su conducta. Entonces, los que quieren ser mayor, los que ya son mayores, los que ocupan cierto cargo, ciertas posiciones, por Dios escogidas o escogidos, son esclavos de los demás, son esclavos de la gente, del pueblo, son esclavos de quién, de todos los seres humanos. Hasta aquí llegamos en Amasando la palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, es como amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Damos gracias al Espíritu de Dios que nos guía, nos hace entender y comprender su palabra, como dice en Juan 14, capítulo 14. Y damos por culminado, y estos videos los pueden ver tanto en YouTube como en Facebook, en la página de Javier Ricardo Finaflor Martínez, ahí lo pueden encontrar, los antiguos eh, partes que hemos leído de las Escrituras, ¿no? Porque ya estamos en Mateo 20:20 y hemos ido, es decir, desde Mateo 5, de Mateo 6 hemos comenzado. Y bueno, agradezco al Espíritu de Dios, a Cristo. Tengan todos muy buenos días y hoy en la noche cita con Dios. Cita con Dios es un programa en que nos incentiva, nos funge, nos da versículos bíblicos para poder que entrar a la cita más importante del día, de la semana, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas, con la persona y el personaje más importante del universo, nuestro papá que está en el secreto y en el cielo. Muchas gracias, tengan buenos días, nos vemos a las 10 de la noche en Cita con Dios. Hasta pronto.